Bonjour à tous et à Buenos toutes. días a todos, buenas tardes a todos. Yo les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre la innovación educativa que es organizado por el CIED, Centro Interdisciplinario de Innovación en Educación de la Santo Tomás. Hoy día tenemos a Christophe Battier, nuestro invitado, con la conferencia Innovación Pedagógica en Pandemia, Aprendizajes y Desafíos. Je vous rappelle, je vais vous Les rappeler recuerdo que cette conférence que a une esta traduction conferencia simultanée. tiene traducción simultánea. Je vais vous montrer Les voy a comment mostrar faire pour sélectionner les langues cómo hacer para de votre choix. seleccionar los idiomas Et de su vous elección. trouverez dans le panel Van a inférieur une encontrar en el section pour panel sélectionner inferior una ces langues de especie de prédilection. mundo, si Donc, ustedes on están peut ahora en choisir su la langue computadora, du o français. pueden Donc, allí si vous escoger la êtes dans la lengua chaîne francesa espagnole, o española. Si están en el vous canal entendrez español, ustedes van a escuchar l'interprétation la simultanée. interpretación simultánea Si vous hacia el préférez español. Y si la ustedes langue quieren originale, vous escuchar la pouvez lengua cliquer original, sur la langue deben hacer en clic français. en el idioma que dice francés. Après, si vous êtes Después, sur votre si ustedes téléphone están en portable, el teléfono vous celular, devez cliquer sur les deben trois hacer points clic en los tres pour activer puntos l'interprétation para simultanée activar así et la sélectionner interpretación le simultánea langage de y votre choix. seleccionar la lengua de su elección. Je vais vous laisser quelques minutes. Les Si voy vous a avez dejar des algunos questions, vous minutos. Si pouvez ustedes les tienen écrire sur le preguntas, chat ustedes pueden ou dans les quelques formularlas minutes en qui el restent chat, de o notre quiero decir de unos notre segundos más bien, conférence. para así activar L'interprétation la simultanée. interpretación simultánea. S'il y a des questions, vous pouvez Si nous tienen poser les questions dans preguntas, le chat. ustedes pueden hacer la pregunta, Et como decía si tout va anteriormente, bien, en la sección vous chat. me dites. Y si todo está funcionando bien, ustedes nos indican. On a une question? Non, on dit hola, juste. Están saludando, Ok, veo. je vais supposer que tout le Y monde voy a a suponer que réussi todo à el trouver mundo ha tenido éxito para un poder français en encontrar el espagnol. canal en francés Et o en maintenant, español. je vais vous Y présenter ahora notre voy invité, a presentar a nuestro invitado. Tengo el gran honor de professeur presentar Christophe al Battier, profesor qui a Christophe Battier, accepté que notre invitation. aceptó nuestra Il a également invitación. une Y él très tiene grande una trayectoire gran en trayectoria matière d'éducation profesional en et torno a la d'innovation. innovación Et aussi, digital en la comme enseñanza instructeur superior y también en en el et acompañamiento de los actores de enseignant las comunidades d'informateur de et de docentes, de l'apprentissage formadores du numérique sur les y el continents uso de las africains. tecnologías Il est digitales en varios également continentes actualmente. responsable, Él responsable du es centre responsable encargado del servicio technologie de TICE, l'information et de la Tecnologías de la communication de Información y la l'Université Comunicación para la de Educación de la Universidad Polynésie de la française. Polinesia Il m'a Francesa. montré tout à l'heure Y me mostró une hace photo un magnifique rato que tiene una de vista l'Université de Polynésie. hermosa de la Et j'espère Polinesia y dan ganas de estar allá. Y yo espero poder imaginez encontrarlo dans notre pays acá o bientôt, allá para poder mostrarles sinon allez en pronto Chine. nuestro país, o si no, ir a la Polinesia, como decía. On va voir. Vamos a ver, Il va eh, en un nous mettre une momento présentation de nos va a 30 hacer una minutes. presentación de 30 Et après, minutos. on va avoir un Y espace de después vamos a tener questions un espacio commentaires. de preguntas y Vous comentarios. pouvez écrire dans le Ustedes chat. Bon, je pense que en vous el ne chat, l'utiliserez pas. Et creo les que autres ustedes ya aussi, lo han vous pouvez utilizado y écrire. pueden dejar sus preguntas Et je allí. vous invite à Y los être invito attentif a estar cognitivement pendant atentos toute la conférence. Ça cognitivamente veut dire durante toda la toujours conferencia y prendre después des tomar un papiers, des lápiz, un cuaderno, una et il hoja de faut écrire papel donc y pour les así montrer ir après dans le escribiendo chat. las Et preguntas Christophe para va nous finalmente donner un temps de mostrarlas en el réponse. chat. Y On va voir Christophe cette nos va a dar présentation tiempo para aussi responder. Vamos a pour dejar esta les presentación luego, intéressés et después qui nous también, porque he intéressent. dejado los links de Christophe interés. est aussi Porque un Christophe grand también expérience tiene una gran en diffusion, experiencia je dirais, je ne sais como pas le mot, difusor. mais il a diffusé beaucoup Él ha et diseminado il a mucho des chaînes YouTube. Bon, elle va nous expliquer a parce través de qu'elle los est canales de ingénieure. YouTube. Él nos va a Et explicar, pero en aussi, todo caso yo le voy a dejar acá il los organise des links y conférences también los de, calendarios de du centre CIEF, conferencias la del prochaine centro, conférence. si es de À la la fin, próxima on va conferencia. poser Y al une final question nosotros los vamos a invitar también a euh, responder una pequeña qui est très encuesta importante pour nous que es muy importante pour para nosotros assurer de nouvelles para conférences en le asegurar futur. nuevas Je vais conferencias vous para el laisser cette futuro. PowerPoint Bueno, voy a et je dejar vous este invite PowerPoint à y los écouter invito à entonces a regarder une fois escuchar les y discours de Christophe nuevamente et je vous agradezco a laisse Christophe sa y présentation. lo dejo con su presentación. Je vais arrêter de partager Voy le a lien.
aquí a detener que les mi ayudo. pantalla y te dejo comenzar, Christophe, Bravo, inicié. con un aplauso inicial. Bueno, aquí estoy compartiendo la pantalla. ¿Está bien? Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todo el mundo. Y no voy a hablar muy rápidamente para que pueda hacerse la traducción. Efectivamente, yo trabajo en la Universidad de la Polinesia Francesa, pero he trabajado en Francia también durante el siglo pasado, 20 años en la innovación, y he estado en misión en dos universidades en África, especialmente tuve 15 días en Burundi y por las problemáticas de ella fui a implementar formaciones y también en el marco de la COVID, que es el tema que nos convoca hoy en día. El tema de esta conferencia es el impacto que ha tenido esta situación sanitaria en los establecimientos, en las instituciones desde el punto de vista de la innovación y desde el punto de vista pedagógico. Entonces, pasamos aquí al tema. Yo estoy justo al lado, ustedes pueden ver, es a miles de kilómetros de ustedes, así que somos casi vecinos. Entre nosotros, la Polinesia y Chile, no hay mucho trecho, miles de kilómetros nomás. Y yo espero que todo va a pasar bien desde un punto de vista tecnológico. Por lo tanto, les propongo que vamos a dividir esta presentación en 3 puntos. Primero, vamos a hacer algunos alcances sobre lo que es la innovación como factor de evolución en un establecimiento. Vamos a tratar de caracterizar todo esto y vamos a dar algunas ideas, indicios acerca de la innovación. La innovación y lo que ha pasado en pedagogía, lo que cambia esto en la pedagogía, los impactos que están ligados a la confinación y a los episodios que nosotros vivimos, que son algo mundial. En África, por ejemplo, tenemos esta problemática, en Europa también, en América del Sur, en todas partes hemos sido impactados por esto. Para comenzar, me gustaría evocar y señalar a alguien que ha reflexionado mucho, no sé si ustedes conocen a Michel Serres, que ha reflexionado mucho sobre el impacto de las tecnologías en nuestra sociedad. Es un filósofo que desde hace unos 30 años, ha reflexionado mucho sobre esto y desde un punto de vista pedagógico hay dos obras que ha escrito y que nos interesa particularmente. Al final de su vida los escribió. Y primero se trata de Pulgarcita, que es también, existe en español, vi que hay una versión y que está disponible y que reflexiona sobre el impacto en nuestras sociedades que tiene lo digital y también sobre la enseñanza, la docencia, la formación. Es un libro que no es muy largo y también pueden encontrar conferencias para los que hablan francés. Tiene conferencias que están publicadas a propósito de Pulgarcita. Esta es la primera obra interesante y la segunda es más específicamente sobre la innovación y que fue escrito después de Pulgarcita y se llama El zurdo cojo. Y una de las cosas que se plantea aquí, y que el señor Serra se plantea por qué el hombre evoluciona, cambia, qué lleva a innovar, a cambiar, evolucionar, y responde a estas preguntas. La innovación se hace si hay una necesidad o uno piensa a veces la comodidad o a veces por azar, por casualidad. Entonces, estos son los grandes vectores de innovación, la necesidad y el azar. Y yo doy clases en torno a la innovación, es decir, cuál es el proceso imbuido, etcétera, y yo comparto estas visiones. Ahora, si tomamos esto desde una perspectiva filosófica con los ejemplos que da en el libro, en el zurdo cojo, no sé si se traduce literalmente este libro en español, en todo caso es muy significativo en cuanto a las evoluciones del conocimiento, la parte digital, etcétera, y qué va a cambiar o qué cambia desde el punto de vista digital en nuestra sociedad, en la educación, económico, religioso, social, etcétera. Entonces, el contexto mundial en que vivimos hoy en día, estamos en un contexto donde estamos en un flujo de datos. La producción de datos aumenta día a día y debemos aprender a administrar este flujo y que van más allá de la dimensión humana. Aquí, por ejemplo, podemos ver
número de videos que se producen, de fotos de Instagram, etcétera, todo lo que circula a nivel de datos y con la segunda limitante, que es el virus o los virus que han tenido un impacto en las relaciones sociales. Es difícil a tener a todos los estudiantes en un anfiteatro al mismo tiempo, hablarse sin mascarilla, etcétera. Esto ha agregado una limitante de distancia, del distanciamiento físico, social, emocional también, y que no existía anteriormente. Entonces, estamos en esta limitante que es el control sanitario y esta evolución neodigital, la explosión. Y para detallar esta explosión vamos a tomar un ejemplo para poder comprender esto, y es un número de videos que han sido puestos acá en el año 2007 y era 8 horas por minuto la que se publicaban en YouTube. Es decir, si vemos todos estos videos, había que pasar 8 horas y regularmente esto ha ido aumentando. Ahí tenemos la cifra de 2007 al 2011. En 2012 ya hay 60 horas de video que se ponían por minuto y hoy día estamos a 21 días. Entonces, si yo veo todos los videos en un minuto, tendría que pasar allí 21 días. Entonces, ustedes me pueden decir, señor Batlle, hay muchas tonteras también, pero ese es el término. Hay muchas imbecilidades y cosas que son muy inútiles. Mucha huevada, diríamos, en Chile, como lo dice él muy directamente en francés. Entonces hay muchas cadenas de universidad. Por ejemplo, Paula en la presentación decía que yo tengo varias cosas en YouTube, muchos videos de reflexión, de conferencias, etcétera, sobre lo que es el campo digital. Hay muchos cursos a los cuales se puede tener acceso, hay tutoriales, cosas fabulosas, pruebas de química, por ejemplo, también pueden ir a ver todos los videos que han sido albergados allí. Son cosas fenomenales, pero también hay muchas estupideces, pero hay también una gran cantidad. Hago un paréntesis. Lamento un poco que los docentes universitarios por general no van a eh, trajinar allí para ver los ejemplos que pueden encontrar para sus estudiantes, demostraciones, ayudas, etcétera. Es una fuente con referencias bibliográficas y es interesante tener también referencias videográficas. Ahora, si hablamos del contexto general y de los videos, vemos la complejidad del mundo en el cual nos desarrollamos. Y hay un diario que no es nuevo, data de hace algunos años y que hizo los diferentes vínculos de las citas que hay entre los diferentes artículos de búsqueda. Y hay una interpenetración de las disciplinas. Y la complejidad del mundo en que estamos evolucionando obliga a esta interdisciplinaridad cada vez más importante que antaño. Entonces tenemos esta doble limitante. Los universitarios vivimos en un mundo donde los datos se explotan y las disciplinas también van agregándose. Y aquí tenemos este aumento de datos, de volumen, y doy una referencia cada vez que es esto que se llama Open Syllabus, que son diferentes referencias bibliográficas que ustedes pueden dar a sus estudiantes. Y estas son las diferentes fuentes con millones de textos. Entonces, una cartografía que también es interesante y muestra este fenómeno, esta evolución con una gran cantidad de datos que se pone a disposición de los estudiantes. La última imagen para ilustrar esto, y me gusta mucho esta infografía. No sé si ustedes ven aquí mi mouse. Aquí los antiguos nosotros hacíamos esto. El, ¿Qué teníamos a disposición? Teníamos esto que se ve acá, estas enciclopedias con un volumen infinito de información, pero acá tenemos Wikipedia con los datos que están en un solo servidor y si ustedes pueden ver en una
biblioteca. Aquí estamos representando el volumen que existe en una biblioteca. Desde el punto de vista pedagógico ahora, ¿qué cambia? Nuestros estudiantes tienen acceso a muchos datos, pero los datos no son información. La información es algo que está contextualizado, es más allá del simple dato. Y una información no es un conocimiento. Esto es uno de los problemas que se suscita también en el libro de Michel Serres, en Pulgarcita, porque los estudiantes tienen acceso a datos, a información, pero no necesariamente a un conocimiento. Y ahí es donde el trabajo es importante, transformar estos datos, estas informaciones en conocimientos. Y podemos ir un poco más lejos sobre las competencias, la implementación de los conocimientos para que los estudiantes memoricen y también puedan tomarse su propio procesamiento de esta información. Tenemos todo este flujo y a veces puede degenerar también esto. Y allí interviene el rol de los docentes, que es primordial, orientar a los estudiantes en este flujo de información, en esta abundancia de datos. El contexto en torno a lo digital es eso, es decir, la velocidad de la información, de la creación, el volumen de información, la interdisciplinariedad y que vemos cada vez más en nuestras prácticas de docencia y que se desarrollan cada vez más. Ahora bien, ahora si volvemos a los mecanismos de innovación, yo tomo un ejemplo acá de lo que se llama la innovación progresiva o por incrementos, que con una cosa muy simple que corresponde a la rueda. Primero vemos una vez que este concepto fue inventado, fuimos mejorando. Y esto es lo mismo que encontramos en la educación con el proceso de innovación. Aquí vemos diferentes tipos de rueda. La primera de la izquierda es de madera, luego a la derecha, más confortable, mucho más rápido y tenemos una evolución, pero sigue siendo una rueda. Lo mismo se transpone a la educación. Si yo hago la misma otra posición, tenemos el eh, sílabus, existe de hace años, el silabario, y el docente va transmitiendo con una descripción. Luego tenemos la digitalización del silabario. Luego se va poniendo en un pendrive para facilitar la difusión y ahora estos contenidos se encuentran en la nube o en internet, en plataformas, etcétera. No sé cuál ustedes pueden tener, Claroline Connect o otras, pero desde un punto de vista pedagógico seguimos lo mismo. Nosotros queremos facilitar la difusión, la creación, pero estamos siempre en esta idea del silabario. No hay una evolución pedagógica propiamente tal, más bien evolución tecnológica. Pero al mismo tiempo, en la innovación pedagógica, nosotros nos quedamos siempre en esta innovación que es progresiva, con una nueva versión que se parece un poco a la anterior. Y hablamos del efecto carroza de los primeros coches que aparecieron. Aquí podemos ver que el motor, aquí el caballo fue reemplazado por el motor. Tenemos una innovación, cambiamos algo, pero seguimos siendo casi lo mismo. Y vamos a ver luego esto en pedagogía, que estamos también en este efecto carroza. Respecto de los actores de la innovación, cuando se inventó la rueda, que era una innovación de ruptura, no todos estaban contentos, ¿no es cierto? Y hicieron algunas protestas. Entonces, si vemos estos actores de la innovación, me gusta mucho esta metáfora del lápiz para los actores de la innovación, donde se pueden definir diferentes tipos de poblaciones en relación a la innovación en nuestras instituciones de formación. Y esta es una metáfora del lápiz para los diferentes tipos de población. Los docentes en relación a la innovación son los que están en la punta del lápiz, es decir, están siempre a la vanguardia. Y los llamamos líderes, es decir, los que tienen las ideas, los que comparten sus prácticas y que tienen la última novedad y que siempre han probado la última tecnología, la última pedagogía, es decir, los primeros que tienen los cursos en línea y por otra parte tenemos
los que toman más tiempo, observan al líder, tienen buenas ideas, las aplican y cambian las cosas un poco. Luego, la mayor parte de los docentes o los consumidores esperan que esto se someta a prueba, que se demuestre que realmente todo esto es eficaz y luego está otro segmento que son los tradicionales. Dicen, yo siempre lo he hecho así, funciona bien, ¿por qué lo voy a cambiar? Yo incluso aprendí así, así que, bueno, voy a replicar la forma en que yo aprendí, como me enseñaron, yo voy a enseñar de la misma forma. Entonces, estos son los docentes tradicionales. Y existe otra categoría que se llama los que borran y que existen también. Es como la goma de borrar que tiene este lápiz, ¿no? Y entonces nosotros vemos esta persona que dice esto no sirve para nada, no va a cambiar nada y lo digital es una porquería y los estudiantes se aburren trabajando, no funciona lo digital. Así que están con mala fe, pero también existe ese tipo de población, pero es interesante conocer esta tipología de las diferentes poblaciones. Hay personas que van a ir demasiado rápido y otras que no van suficientemente rápido, pero hace una homogeneidad en un establecimiento. Si ustedes ven en torno a ustedes, yo estoy seguro que conocen un líder, conocen a un tradicional, incluso en un equipo pedagógico, es la variedad la que hace la diversidad y de estas interacciones puede crearse cosas interesantes. Otra cosa también importante en las instituciones es la gobernanza. El líder responsable de la universidad es el director de un magíster, de una formación. Ellos también tienen un rol importante que desempeñar para así favorizar un buen clima, un buen ecosistema para favorecer esta evolución en las instituciones. Ahora bien, si nosotros vemos esto desde el punto de vista pedagógico en cuanto a las innovaciones, hay una primera cosa que dicen los docentes, dicen no sirve de nada de usar estas herramientas. Por ejemplo, aquí en la ilustración vemos dos personas que están limpiando una alfombra, una con una aspiradora y la otra con una especie de plumero. Entonces, si vemos que en un punto es más complicado hacer la tarea, entonces, ¿cuál sería el interés de usar esa herramienta? Siempre hay que hacerse la pregunta que nunca nos hacemos. Y aquí vemos un ejemplo con la pizarra interactiva. Vemos que a menudo se hace lo mismo desde el punto de vista pedagógico, salvo que se muestra mucha más información que antes, porque no se toma el tiempo de dibujar, de escribir, sino que todo ya está listo y aparece en este pizarra blanca interactiva. Y hay un estudio que muestra con todas las capacidades que tiene de despliegue y cuáles son sus utilizaciones. La formación es más rápida, pero a veces los niños tienen menos facilidad para comprender. Hay algo también en lo que se ha trabajado en la innovación y es la innovación progresiva, que es el primer nivel de innovación. Y aquí el autor propone Puente Dura, este modelo SAMR, que puede ir sustituyendo a una herramienta, a un dispositivo que sea numérico o digital, como por ejemplo en PDF, etcétera. No se cambia en este método realmente la forma de hacer las clases, la pedagogía o los procesos, sino que se facilita el proceso. Lo digital permite acceder más fácilmente a la información o a más información, pero esta es más bien una argucia de sustitución. Luego, un segundo nivel compuesto es la aumentación y lo digital permite la sustitución con un cambio funcional. El tercer nivel de la M corresponde a modificación, corresponde a la transformación de la pedagogía, modifica las tareas del docente. Y el cuarto nivel de evolución es la redefinición de las tareas.
para el lado docente como educando, es decir, no se hacen más las mismas tareas ni la misma pedagogía y con estas herramientas se puede ir mucho más lejos. Es muy complicado para un docente que quiere pasar a este proceso directamente a la redefinición porque es mucho trabajo. A menudo va a estar destinado al fracaso porque la gente dice, me gustaría que este profesor hacer lo que hizo ese profesor y pasar directamente de un curso clásico a uno redefinido. Esto es muchísimo trabajo. Entonces las etapas son muy importantes, establecerlas cuando se hace el acompañamiento a los docentes en la evolución de la innovación pedagógica. Se fijan objetivos que sean alcanzables, no cambiar todo un curso poniendo 300 horas de un curso en línea completamente distinto, sino que hacerlo por pedacitos o si no en 90% vamos a ir a un fracaso. Hay otros modelos que existen actualmente, la innovación de la pedagogía y que han sido propuestas anteriormente y que tienen diferentes niveles de mejora en estas etapas, pero también las tecnologías frenan la docencia, la enseñanza, es decir, es más complicado, a veces más caro, etcétera. Y si ustedes componen, por ejemplo, los cursos en Internet y la gente no tiene acceso, como es el caso de África. Existen diferentes referenciales y hemos trabajado con un equipo de investigadores. Tal vez lo conocen a Daniel Peraya, con varias universidades en Europa en los años 2010. Y aquí tienen trabajos que hicieron sobre la hibridación de la enseñanza, de la docencia, donde Daniel da una de estas definiciones de hibridación con un curso híbrido, que es un curso donde tenemos una componente de distancia y de presencial. En la formación es un curso donde se utilizan los dispositivos digitales y hay una reflexión en torno a la pedagogía. Y damos diferentes dimensiones pedagógicas prácticas en torno a esta hibridación de la docencia, se participa en presencia, si hay actividades a distancia, si se toman algunas herramientas para trabajar, si hay herramientas de comunicación sincrónicas o asincrónicas, es decir, todo un conjunto de dimensiones que permiten caracterizar estos tipos de docencia diferente. Hay presentaciones en torno a la hibridación, pero con estas herramientas y con estas diferentes pedagogías, se pueden caracterizar 6 tipos de diferentes tipos de docencia y esta es una tipología híbrida, como decía, que ya existe. Finalmente, para responder a las solicitudes de flexibilidades, hay otras formas y palabras que han salido. Por ejemplo, se hablaba de hibridación pedagógica y el otro término es hablar de enseñanza comodal. Y es para responder a la solicitud de flexibilidad para permitir el acceso más fácil a la información. Y esto es para la enseñanza especialmente superior o un estudiante que decide cómo va a seguir el curso, ya sea en presencial, en distancia, en forma sincrónica o asincrónica. Entonces, el docente propone un cierto número de modalidades y es el estudiante el que elige. Son innovaciones, estoy haciéndolo bastante rápido, sobre la innovación y la pedagogía. Entonces, han cambiado estas olas de confinación porque nosotros hemos tenido varias como en otras partes del mundo y bueno, en la universidad, nuestra universidad fue un efecto carroza, como dije anteriormente, es decir, reemplazamos el sincrónico por un curso asincrónico a través de Zoom, sin que hubiera mucho problema porque los costos de conexión acá, el acceso a Internet es bastante caro. Entonces había que tomar en cuenta el acceso a los servidores que estaban subdimensionados, no necesariamente estaban en las universidades, sino que en Francia,
los servidores, de hecho, en Francia, a nivel de los liceos, no pudieron dar abasto. Entonces, bueno, hay que pensar entonces cómo se pone esto a disposición. Aparte de dar el silabario, la mayor parte no sabía cuál era el tipo de curso iban a estar en línea. La dificultad de hacer la animación, ¿no es cierto? También es difícil porque a menudo, no sé si ustedes ya han hecho este tipo de curso, es como la situación en la que me encuentro actualmente. Yo veo mi soporte, yo los veo a ustedes, sus cámaras están apagadas, entonces parece que estuviera haciendo una de las cosas frente a una pantalla en color negro, y hablar así durante 3 horas no es muy interesante, tampoco para los estudiantes. Entonces, a veces no quieren exponer su intimidad de lo que pasa en sus casas, etcétera. Entonces, también es complicado para los docentes. Y animar esto durante 3 horas generaba mucha frustración. La mayor parte de los docentes, las primeras fases del confinación, estaban lamentando estos hechos. Sí, y los métodos tradicionales que utilizaban en presencial son difíciles de utilizar al ponerlos en línea. Y esto fue una sensibilización respecto del conjunto de las personas, y nos dimos cuenta que con estos métodos había muy poco interacción y era muy frustrante respecto del currículum. Entonces, aquí hay diferentes constataciones que hemos hecho. Primero, la participación. ¿Se acuerdan de mi metáfora sobre la innovación pedagógica? Todo el mundo estaba obligado a estar a 100% a distancia. Y para mí, esa es la primera cosa que hay que notar de esto, que raramente en la historia de nuestros establecimientos todo el mundo había sido obligado a hacer la misma cosa. Y hace 30 años que yo estoy en la universidad y se decretan planes y cosas, y vemos que hay 5, 10, 15, 30% de las personas que siguen esos dictámenes, incluso para la grande reforma. Vimos, por ejemplo, la licencia con licencia, magíster, doctorado, tomó años para que todo el mundo finalmente aprobara, pero ahora 100% lo está haciendo. Entonces, algunos docentes dicen: yo soy muy viejo, esto no es para mí, no es adecuado para mi materia, la enseñanza a distancia, etcétera. Entonces, algunos docentes que tenían este discurso se dieron cuenta finalmente que no era tan difícil, y finalmente podían hacer cosas simpáticas y podían estar acompañados, había herramientas que lograban usar. Entonces, es una sensibilización, no para todos los docentes, digo, pero para algunos de ellos que estaban en el segmento de consumidores o en el segmento de tradicionales, incluso los que borran. Y finalmente pudo presentar ventajas esta cosa digital y también un interés para su docencia. Bueno, no en el caso de todos los docentes, pero yo encuentro que la universidad donde estoy actualmente es algo que ha tenido un impacto en la concientización de los docentes, pero todos se encuentran en el mismo bote con esta dificultad, y aquí hablamos de un barco, ¿no es cierto?, en que todos vamos remando. Y bueno, aquí le estoy presentando este lugar en Polinesia, y bueno, esta es la idea que quiero transmitir con esta imagen, que todos tenían que remar en la misma dirección con todas las limitantes que existían respecto de los cursos en línea. Y los tradicionales se dieron cuenta que al final esto no era tan difícil. Esta es la primera enseñanza que yo saco de este evento COVID. Otra constatación es el problema de lo sincrónico. Se dieron cuenta los docentes que aquí yo he sacado, ¿no es cierto?, algunas
cifras a diestra y a siniestras en forma desordenada solamente acerca de las diferentes plataformas, y estas son las cifras. Cuando proponemos una sesión de Zoom, tenemos un máximo de 30% que logran conectarse, y esto es frustrante para los docentes en nuestra universidad. Cuando nosotros proponemos una sesión sincrónica, tenemos menos de un tercio. En cambio, si dan la opción de una asincrónica, pasamos a un 60%, más de la mitad de los estudiantes durante 3, 4 días, donde uno da una secuencia sincrónica en la mañana y después lanza las actividades. Tiene la mañana para hacer esas actividades, y si los estudiantes tienen el tiempo de desconectarse, y además no tienen que usar tantos recursos informáticos, y al mismo tiempo se hace con estas otras secuencias asincrónicas. Luego, implementamos un sistema en la universidad en el que se contacta a todos los estudiantes que no se conectan al curso. Entonces, nosotros pusimos estos procedimientos para ver si tiene un impacto, y todo lo que pudimos ver es que se aumenta en formas muy significativas, sin llegar al 100%. Tenemos 90, 95% de los estudiantes que se conectan, que hacen las actividades al hacer este seguimiento y con esta metodología asincrónica. Y todos los días podemos ver los que no trabajan. Incluso llegamos a contactarlos por teléfono. Con un acompañamiento muy fuerte de los estudiantes, logramos aumentar esta tasa de participación. Esto es una toma de conciencia también de parte de los docentes, y es importante también que la enseñanza hay que hacerla siempre con este esquema, o salimos de este esquema más bien, y si lo hacemos en forma diferente, podemos hacerlo bien. Es hacer una escenarización, o más bien formar un guión para todo esto. Y el establecimiento de un guión, vemos si reducir los tiempos sincrónicos es necesario, proponer videos más cortos y acompañar a los estudiantes, a hacer un seguimiento. ¿Y qué quedó de todos estos momentos para el futuro? La primera cosa que salió, bueno, en todo caso yo le voy a enviar este link con las referencias en francés porque no tengo mucho en español, pero tenemos el Pedagoscope. Es alguien que hizo esto en Suiza, y vemos que los estudiantes dicen que los cursos a distancia no estaban tan mal, permiten que me quede en la casa, no tengo que desplazarme. Entonces, hay personas que incluso allá tienen que desplazarse entre las islas y no hay ni siquiera un camino, entonces es difícil ir al campus. Entonces, esto da mucha flexibilidad para la organización, poder hacer estos cursos libres asincrónicos. Y los estudiantes además están en su propia casa, y podemos seguir adelante con esto porque no está tan mal. No en todas las formaciones, pero en un cierto número de formaciones sí podríamos, 20 a 40%, podría ser ya bastante significativa esta evolución. Incluso para los docentes, ellos dicen finalmente, yo encuentro que mis alumnos participan más con los dispositivos que muestro en línea porque hay un acompañamiento, hay un seguimiento, y bueno, obtengo cosas mucho más ricas y voy a seguir así, dicen los docentes. Entonces, deciden que no van a retomar todo en presencial, sino que parte de ello, 30, 40%, 60% va a ser a distancia. Y también tenemos trabajos prácticos, algunos trabajos prácticos que se van a mantener, y trabajos dirigidos. Eso es más o menos lo que muestra el impacto. El primer impacto es que todo el mundo estaba en el mismo barco. Entonces, el segundo impacto es que
salir del esquema desde un punto de vista pedagógico para hacer otras cosas. Y el tercer impacto es que, en forma general, nos vamos a mantener en esta situación. Esa es la introducción que yo quería hacer a este debate. Y en los minutos que siguen vamos a discutir sobre esto, a conversar. Y si quieren ahondar en esta reflexión, podemos continuar en línea o en mi Twitter, por mail, o pueden ir a mi blog. Así que hay muchos mensajes. Muchas gracias, muchas gracias. Y voy a tratar de traducir las preguntas porque hay mucho interés. Daniel dice muchas gracias por su presentación, por compartir los conocimientos sobre la innovación educativa. Y como tú lo dices, según un estudio de Steins 2018 de la universidad, continuamos realizando docencia centrada enseignante et pas dans en l'étudiant. los docentes y no en los estudiantes. Pero a pesar de las diferentes alternativas de educación, ¿por qué los cursos no han cambiado mucho? ¿Y qué necesitamos para que se integren las innovaciones en la sala, en el aula? Il faut donner du temps. Tout à l'heure, j'ai montré les modèles S. Recién yo mostré estos modelos de innovación SMAR y bueno, la innovación pedagógica toma en cuenta la temporalidad. Cuando yo comienzo algo en la enseñanza, yo veo el impacto al final, es decir, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año. Si yo cambio algo en un magíster, el impacto va a ser el resultado del magíster. Entonces, estamos en tiempos largos, aun cuando la innovación se implemente rápidamente, todo el resultado lo vamos a ver en 2, 3 años para poder ajustar. Entonces, esta es la primera cosa que en dociencia nosotros estamos en tiempos largos, dilatados, y ese pone un freno a la difusión de la información. También estamos en prácticas que dicen siempre hemos hecho así. Estamos en prácticas donde la geografía de los establecimientos todavía seguimos, por ejemplo, construyendo anfiteatros o aulas que no necesariamente inducen a esta flexibilización de las prácticas, sino que mantiene los modelos tradicionales. Entonces, sabemos que en pedagogía estamos en tiempos largos y ahí está el interés de considerar esta confinación que ha sido el confinamiento, que finalmente ha sido una toma de conciencia y a nivel global ya había personas que estaban en la vanguardia, 20, 30%, que eran innovadores, había establecimientos que ya estaban en esta dinámica y ahora pasamos al 100% de la gente que está finalmente obligada a hacer esto. Entonces, esto agrega el efecto acelerador y cuando vemos también los equipos, la infraestructura de las universidades, ha habido muchas inversiones que se han hecho en torno a los servidores, a los videos, tecnología, las clases virtuales, etcétera. Y nunca se había invertido tanto en la infraestructura de las universidades. Cuando veo en Francia, por ejemplo, todo lo que se ha gastado para permitir esta adaptación, pero todavía estamos en el efecto carroza, porque tenemos, por ejemplo, en la primera peldaño, yo diría, en la S de ese modelo que mostraba de esta evolución. También Sara pregunta si es mejor la modalidad híbrida que solamente en línea a 100% desde el punto de vista de la enseñanza, de la docencia, si hay resultados a este propósito. Y en la pregunta también hay que aclarar los términos. Por ejemplo, tú hablaste de comodalidad. Nosotros hablamos de multimodalidad y de híbrida. Yo diría más bien en torno a los medios o el lenguaje popular. Cuando se habla de híbrido acá, un grupo en clase presencial y otro grupo a distancia, no es en el sentido de la definición que nos dio Daniel Peraya. Entonces, Daniel me dijo que también
En Francia existe una confusión en estos términos. Sí, hay una confusión de práctica. Uno pasa de un dispositivo híbrido, como hay cosas que están grabadas, como hay video, uno también puede hacerlo de una forma sincrónica, como todo está grabado, también se puede hacer en forma asincrónica. Entonces lo puede hacerlo presencial o a distancia. Es por eso que en las prácticas estos términos se confunden, porque en la práctica algo había sido pensado como un dispositivo híbrido donde todos iban a seguir el mismo escenario, pero en la práctica nos damos cuenta que allí pasamos algo que ya no es así, agrega una dimensión de diferentes modalidades. La diferencia es la concepción o el diseño. Si yo pienso en mis estudiantes, si yo doy un solo modelo a mis estudiantes o bien voy trayectorias en torno a cómo van a continuar. Entonces, esto depende de cómo el docente conceptualiza. Y ahora, si tú me preguntas si una híbrida es mejor que una presencial o en línea 100%. Bueno, lo que hace una buena enseñanza no es la herramienta, sino que es la actividad que vamos a implementar, el seguimiento de acompañamiento para los alumnos, ya sea en presencial o a distancia. Si tú haces un curso en presencial y solamente hay que leer un libro, va a ser menos positivo que en donde uno hace actividades, etcétera, pero si en presencial hace muchas actividades y los estudiantes interactúan, es mejor que solamente con un PDF. Entonces, no es solo el hecho de poner en línea, lo que mejora el dispositivo es poner un guión y la puesta en actividades a los alumnos, pero hay que utilizarlos y tenemos un seguimiento que es más personalizado. Podemos proponer la cooperación, procesos de creación, que es mucho más difícil hacerlos en presencial, pero hay que ponerlo en un guión, como digo, dar esa orientación. Hay muchísimas preguntas. Sí, hay una pregunta de una estudiante de 44 años y dice que tiene razón, que todo ha cambiado. ¿Y cómo saber cuál es el método que tiene que utilizar para adaptarse a los nuevos tiempos? Darse tiempo, primero que todo, reflexionar, ver lo que pasa en otras partes, si hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan, hay que considerar al público, discutir con los estudiantes, las preguntas que hay que hacer, cuál es la infraestructura de mis estudiantes, la infraestructura que propone la institución, etcétera, y a partir de esto, cuál es mi nivel de digital, y hay que ver entonces cuál es el entorno. Y Stefan Woods utilizó de hecho este término. Hay que considerar el entorno personal de docencia, cuáles son las herramientas que uso, qué es lo que yo domino, etcétera, los datos informáticos, los datos del curso, la información completa, si tengo acceso fácilmente a los videos, a Zoom, si yo puedo movilizar a los estudiantes, si tengo acceso a la informática, etcétera. Es difícil responder y dar una receta, pero hay que hacer un balance de todo esto. Y mis estudiantes, hay muchos que trabajan, otros que no trabajan, otros que van al campus, si hay otros que están muy lejos, hay algunos que están aislados. A menudo en la formación hay considerar la homogeneidad de los estudiantes. El primer año, por lo general, tenemos estos públicos que son muy heterogéneos, entonces hay que ir nuevamente revisando la trayectoria que van a seguir, etcétera. Hay que ver lo que pasa. Hay muchas cosas documentadas, porque no soy yo solamente el que pone muchos materiales en línea, pero hay muchos otros docentes que publican cosas en su blog, en las diferentes canelas de video. Yo no conozco mucho el público de hispánico o el escenario hispánico de habla española. Pero en la francofonía hay muchísimo al respecto y que reflexionan sobre la pedagogía y también sobre lo digital. Entonces pueden ver a Marcel Lebrun, por ejemplo,
que proponemos como interesante, algo interesante que proponer un modelo pedagógico para reflexionar en torno al modelo IMAI y cuáles son las informaciones que entregamos a los estudiantes, cuál es la motivación de los estudiantes, cómo yo los pongo en actividades, y es este tipo de preguntas, de cuestiones en las que hay que reflexionar, y con una limitante en todo el mundo universitario, y que es muy fuerte el tiempo que ustedes tienen como disponible. Y una última cosa también importante, creo, no trabajar solo. Hoy día, y no voy a insistir lo suficiente sobre esto porque yo mostré que hay muchas cosas en red con mucha información, pero existen redes de docentes, redes de profesores. Y se acuerdan ustedes de que hablábamos de los que están en la punta del lápiz. No necesariamente ellos se encuentran en su universidad, en su campo de competencia, en su instalación, pero siempre en Internet hay alguien que tiene los mismos problemas que ustedes, que tiene las mismas problemáticas y que ha reflexionado y se puede avanzar. Entonces no duden en entrar a través de estos diferentes links para poder proponer un trabajo conjunto, aún cuando no hay un contrato de trabajo. Son herramientas que tenemos, como ustedes hacen la colaboración, por otra parte, para hacer la investigación, para co-realizar un artículo. Entonces, ¿por qué no podrían los docentes hacer una cooperación para realizar un curso? Es una pregunta que yo le hago siempre a los docentes. ¿Por qué trabajan ustedes solos? Tenemos redes y ustedes hacen publicaciones de diferentes autores, ¿y por qué no tendrían el mismo funcionamiento? Vayan a buscar entonces a personas que están en las redes, vean lo que existe. Toma un cierto tiempo, pero puede ser a medio término o algo interesante para trabajar. Hay muchas preguntas acerca, voy a tratar de juntar. Pero hay una pregunta que aparece mucho para los docentes, especialmente de las escuelas primarias, porque ahora están en esta comodalidad y no saben cómo atraer la atención de los que están en su casa, porque están los cursos que son en presencial más la clase que se hace a través de la cámara. Entonces, si tienes ideas para motivar a los que están a distancia y al mismo tiempo en un curso presencial. Y hay otra pregunta de nivel superior, supongo, y nos dice desde el punto de vista, dice que hay una excelente disposición. ¿Y cuál es tu opinión sobre esta nueva modalidad de estrategia de aprendizaje, si tiene sentido para los educandos? Para la primera pregunta, nosotros tenemos este problema y trabajamos en torno a lo que se llama el awareness, es decir, mostramos la actividad para las personas que están en distancia, y esto requiere un equipo adicional en el aula, y estamos tratando de someter a prueba unas pantallas interactivas. No tengo la marca que se me venga a la mente ahora, pero son con una cámara inteligente que está por encima de una gran pantalla, y vemos a todos los estudiantes, obligamos a todos los estudiantes que se contacten con su cámara. Entonces, y al lado aparece un dispositivo awareness, donde físicamente los estudiantes a distancia están presentes en el aula, y esto permite ver el volumen de estudiantes que están presentes en la clase. Yo he trabajado mucho y estamos terminando esto en el campus con los robots de telepresencia o presencia a distancia. Entonces, esto no es para un gran volumen de estudiantes, pero yo te lo puedo enviar, Paula, si te interesa esto, porque tengo unos videos sobre la telepresencia, y es como un Skype. Tiene una interfaz y ustedes ponen la mano en el robot y se puede desplazar en la sala de clase, pero esto para 1 o 2 estudiantes, porque cuesta un robot 3.000 euros. Es un poco más caro que un computador. Pero también se puede tener esta presencia a distancia que está físicamente en la sala. Son 2 dispositivos, una pantalla adicional donde podemos ver, es la imagen como la que tenemos en Zoom, pero la gente está más bien ahí en el aula.
el Zoom está todo el tiempo abierto. Entonces requiere de una segunda pantalla que se debe conectar en la sala. Ese es el dispositivo ideal. Y después, cuanto al guión, tenemos que mezclarlo con las actividades de grupo, mezclándolo con las actividades que están en presencial, en la aula y las personas en distancia para hacer una interacción. Y esto requiere hacer grupos, tener la posibilidad de hacer clases de grupo en Zoom. Y estos son más o menos los medios adicionales que existen para esto. Y se puede ir un poco más lejos en la presentación. Y la segunda pregunta que hacía, el interés, cómo atraer el interés de los estudiantes. A menudo es el interés práctico. En nuestro caso, como decía, bastante fuerte en los países de África también, porque desplazarse cuesta muy caro. Si no conocen la Polinesia, entre el norte y el sur hay 3.000 kilómetros y después de este a oeste 2.000 kilómetros. Entonces son territorios muy vastos y conflictivos. Entonces cuando un estudiante viene, a veces tiene que tomar un avión por 3 horas para venir al campus. Entonces la posibilidad con la distancia es una comodidad y es una facilidad, lo que aumenta mucho también el porcentaje de éxito en los exámenes, es filmar los cursos, las clases. Lo primero que hicimos, por ejemplo, fue filmar algunas clases, todo lo que es para formación continua. Y pusimos un estudio y también cámaras en las salas de clases y en los anfiteatros. Y con el hecho de hacerlo tuvimos una duplicación del porcentaje de éxito y también de participantes porque las personas pudieron seguir a distancia, pero pasamos de 30% de éxito en la formación clásica a 50%, 55% en formaciones en línea. Y por el hecho que el estudiante podía seguir todas las formaciones y cuando no había comprendido podía volver a ver los videos. Entonces son cosas bastante importantes y tiene un impacto bastante fuerte a todos los estudiantes. No son iguales. Hay algunos que necesitan presencial, otros necesitan interacción, otros necesitan ir al campus, tener esta presión social para avanzar, para continuar. Pero hay un cierto número de estudiantes para quienes es complicado desplazarse, es complicado comprender todo lo que sucede en forma sincrónica. Entonces se pueden hacer estos cursos y es interesante para los estudiantes. Espero que haber comprendido bien la pregunta. Bueno, lo podemos ligar a la dimensión social porque hay 2 o 3 preguntas respecto de esto. ¿Cómo se toma esto en cuenta en el aprendizaje en línea, sobre todo en el periodo de pandemia? Sí, hicimos cosas bastante simpáticas. Nosotros tuvimos un ingreso bastante difícil este año desde el comienzo. Tuvimos el confinamiento el día de la entrada, entonces los del primer año no pudieron venir al campus y nosotros nos hacíamos muchas preguntas sobre estos estudiantes. Entonces propusimos actividades de rompehielo para quebrar el hielo. Entonces con presentaciones bastante lúdicas en clase para las actividades pedagógicas, incluso con grandes grupos. Tenemos 200, 300 estudiantes o no quiero entrar en los detalles técnicos, pero son pequeñas argucias, trucos que favorecen el clima de un aula. Cuando se construyen grupos, nosotros teníamos, por ejemplo, en el guión esta constitución de grupos y teníamos 2 formas de proceder. La constitución automática, es decir, grupos de 5 y tomamos los 5 primeros por orden alfabético y luego los que siguen. Automáticamente se construyen así los grupos o bien ustedes hacen una dicen, eligen el tema en el que van a trabajar y por qué quieren trabajar en ese tema, lo ponen en un pizarrón. Entonces, enseguida esto cambian de dimensión porque ya no están así con una preselección. Y realmente nos sorprendimos muchísimo por la proliferación al 100% que se produjo al aplicar este método.
Je suis content de participer. Entonces empezaban a decir, estoy tan contento de participar, y otro dice, yo tengo tal o cual competencia, yo soy bueno para el computador, y hay muchas conversaciones que se activan a partir de este método, en vez de usar una selección automática. Y quedamos muy sorprendidos de que es muy importante, aun cuando se considere algo muy básico. Otra cosa que funciona bastante bien es crear espacios informales, ya sea que se crean en la plataforma, y hay una herramienta que es muy buena para esto y que es gratuita y que se llama Jitsi, y que permite abrir una especie de conversación visual, oral, escrita, como quiera, pero es sincrónica en la plataforma y siempre está abierta en el mismo lugar a todos estudiantes, como un pequeño café. Ustedes pueden ir o no, y no deja historial. Y ustedes lo pueden contextualizar como un espacio informal de discusión donde las personas se pueden encontrar las 24 horas del día y pueden conversar en cualquier minuto. Es como la plataforma o en la plataforma de su curso lo pueden agregar. Y solamente sus estudiantes pueden acceder allí. Entonces se puede tener acceso, pero es un espacio informal. Luego hay otro tipo de espacios con herramientas como Messenger, WhatsApp. Pero esto requiere una aplicación personal mucho más fuerte, y esto puede finalmente degenerarse, porque yo sé de anécdotas que se ha pedido tareas por hacer a la medianoche. Y hay personas que se ponen a acosar desde la noche, la madrugada del sábado. Entonces, no queremos tampoco tener tanta proximidad con los alumnos. Hay que encontrar allí el justo equilibrio. O el foro también funciona un poco menos bien, pero hay que generar lo que se llaman espacios de discusión informal entre los estudiantes. Y son cosas que han funcionado. Bueno, te agradezco muchísimo, Christophe, por tu tiempo, por tu generosidad de aceptar la invitación también. Y tenemos muchísimo interés por tu conferencia. Felicitaciones en el chat. Y también quiero agradecer a Carlos, el intérprete, que ha hecho la interpretación en español. Javiera, nuestra periodista, que ha difundido, y Luis Balboa, que es el investigador del centro CIED y que también nos ha ayudado en la parte técnica el día de hoy. Y con esta nosotros terminamos y agradecemos mucho por su asistencia, y los invitamos a participar en nuestra próxima actividad programada. Y una vez más agradecemos a Christophe por su presentación de hoy y las respuestas a nuestras preguntas. Muchas gracias, Christophe, y bravo, felicitaciones. A la próxima, hasta la próxima. Adiós. Y le plan de